Hola amigos, bueno, este es el video en el cual vamos a describir la primera casa, que es la casa uno. Y antes que nada quiero aclarar, porque la primera casa en la mayoría de los sistemas de división de casas comienzan con un punto que se llama el ascendente. Entonces la gente cuando no es una astróloga experta, a veces suele confundir el concepto de casa uno con el de ascendente. Entonces, quiero aclarar esto, el ascendente y la casa uno no son lo mismo. Es decir, el ascendente es un punto donde en la mayoría de los sistemas comienza la casa uno, pero es ese punto, ¿no? Incluso hay ciertos sistemas, como vimos en el video anterior, en el que hago una introducción a las casas, por ejemplo el sistema de whole sign houses o de casas de signo completo, donde la casa uno no comienza, ¿no? En el ascendente. Yo decía, si una persona tiene ascendente en, no sé, 18 grados de cáncer, el comienzo de la casa uno comienza en los 0 grados de cáncer en ese sistema, y el ascendente está hacia el final de la casa 18 grados después, ¿no? O sea que no confundamos decir el ascendente y la casa uno, ¿no? Esto es muy común, la gente a veces dice, por ejemplo, en el caso ese de una persona que tenga ascendente en 18 grados de cáncer, la casa uno puede tener también abarcar parte del signo de Leo, que es el signo siguiente. Entonces a veces una persona puede tener, no sé, un planeta, Marte, digamos, en 10 grados de Leo, y la persona dice, no, tengo a Marte en el ascendente. No, tu ascendente está en los 18 grados de cáncer. Si Marte estuviera en cáncer haciendo conjunción con el ascendente, lo tendrías en el ascendente. Si está en la casa 1, en Leo, que es el segundo signo que abarca la casa 1, ni siquiera está en conjunción al ascendente, no está en el ascendente, está en la casa 1, ¿no? Es decir, primero quería aclarar esto, ascendente y casa 1 son dos cosas diferentes. Bueno, ¿y qué significa el ascendente y la casa 1? Bueno, significa, el ascendente es el punto que está emergiendo, digamos, del horizonte, ¿no? La carta de alguna manera nos muestra cómo gira, la Tierra, o visto de la Tierra, cómo gira el cielo, ¿no? Y a medida que van pasando las horas, es decir, diferentes signos van apareciendo sobre el horizonte. El ascendente nos muestra el punto en el cual se une, digamos, el cielo con el horizonte, ¿no? Y el signo que tenemos en el horizonte, que es el signo de nuestro ascendente, es el signo, tradicionalmente se dice, es el signo más importante, ¿no? Los antiguos hacían una analogía entre el signo que estaba, o el punto en el cual estaba surgiendo del horizonte, y el bebé que acababa de nacer, que está naciendo que sale del útero de la madre, ¿no? Es como que ambos están saliendo de una dimensión hacia la otra. Y descubrieron que este punto, o el signo que está en ese punto, tiñe un poco toda nuestra vida, y es el que de alguna manera la energía que más nos va a tender a definir, ¿no? Entonces la casa 1, a partir del significado del ascendente, es la casa que tiene que ver con el yo, la casa que tiene que ver con la casa que me define y con aquello que yo, digamos, considero propio, ¿no? Es decir, todas esas energías que me definen, ¿no? Pensemos que un bebé que está en el útero de la madre no distingue entre no se da cuenta que es una persona separada. La madre y él son exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, es parte del mismo organismo. Cuando el bebé nace, ¿cuál es el cambio que se provoca, o que acontece? Bueno, que el bebé ya tiene una identidad propia, ¿no? Y al tener una identidad propia está separado de la madre. Hay un yo soy yo y vos sos vos, ¿no? Y mamá es mamá. Por supuesto el bebé comprende esto después, no lo comprende en el momento que nace. Pero justamente la casa 1 nos dice todo aquello, todas esas energías que representan a la persona, y que la persona cuenta como recursos inmediatos, ¿no? Es decir, o como partes de su personalidad. Es decir, si una persona tiene ascendente Sagitario, nace con ascendente Sagitario, va a tender bueno, lo va a ir aprendiendo a lo largo de la vida, pero el proceso tiene que ver con aceptar la energía sagitariana, identificarse con esa energía
y expresar esa energía como propia, ¿no? Y lo mismo con todos los planetas que están en la casa 1. Si una persona nace con Marte en la casa 1, va a ser una persona que se va a identificar mucho con Marte. Si la persona nace con Venus en la casa 1, se va a identificar mucho con Venus. Y esto no es solo una identificación que tenga que ver con lo psicológico, también la casa 1, es decir, al ser nuestra identidad, marca nuestro cuerpo. Estamos viviendo en el universo de Saturno, estamos viviendo en un mundo material, entonces marca cómo está hecho nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces es común que el signo nos dé, el signo que tengamos en el ascendente nos dé, bueno, cualidades corporales, ¿no? Se dice, por ejemplo, que con cáncer en el ascendente la persona tiene ciertos rasgos redondeados, y suele ser cierto. Yo siempre digo, Raúl Alfonsín, el expresidente argentino, tenía ascendente cáncer y tenía rasgos redondeados, a pesar de que no era un hombre gordo, ni nada, ni particularmente nada por el estilo, tenía esos rasgos redondeados en la cara. También lo da los planetas que tenemos. Es decir, yo conozco una chica que tiene ascendente Géminis, pero tiene la luna clavada en conjunción al ascendente, entonces esa luna también, la luna también da rasgos redondos, ¿no? Entonces le digo, vos tenés rasgos redondos porque tenés a la luna, y se enojó, pensó que yo le estaba diciendo que estaba gorda, no le estaba diciendo que estaba gorda, le estaba diciendo que tiene rasgos redondeados, ¿no? Otros planetas pueden modificar esto, ¿no? Es decir, el ejemplo que se da a veces, justamente ya que estamos con el ascendente cáncer, es Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger es ascendente cáncer, aunque no lo parezca, y él no tiene rasgos redondeados, tiene rasgos más ¿no? Tiene los pómulos más salidos, ¿no? Ese tipo de cosas, pero él tiene otros planetas, creo que tiene a Venus y no sé qué otro planeta tiene ahí. Que le dan un toque que de alguna manera modifica el ascendente cáncer puro, ¿no? Se dice también, esto es, quizás es un tema menor, pero puede ser interesante, que todos los planetas que estén en conjunción o cerca del ascendente, en conjunción con el ascendente o ahí por el ascendente, nos marcan la situación en la cual la persona nació, ¿no? Por ejemplo, con Saturno, el ascendente, puede haber sido un parto que tardó mucho en darse, ¿no? De esos partos que tardan muchas horas, ¿no? Como el chiste en Los Simpsons que Homero dice, ¿por qué tarda tanto? Bart nació en 5 minutos, y Bart le dicen, Bart tardó 53 horas. Y siempre me causó mucha gracia. Homero ni siquiera se acordaba cuántas horas había tardado en nacer el hijo. Bueno, eso sería un parto con Saturno en el ascendente. Aunque no creo que Bart Simpson tenga Saturno en el ascendente, pues sería mucho más disciplinado. Las personas a veces se dice Neptuno en el ascendente, suelen ser personas que nacieron que la madre le dieron anestesia, ¿no? Por ejemplo. Aunque esto no es cierto en todos los casos, pero hay una energía siempre neptuniana, ¿no? Cuando la persona tiene, en el parto, cuando la persona tiene Neptuno en el ascendente, ¿no? Bueno, con Plutón en el ascendente suele haber riesgo de muerte. Si no hay riesgo de muerte físico para la madre o para el chico, entonces hay una situación plutoniana. Yo conozco gente con Plutón en el ascendente que de repente, por ejemplo, la madre tuvo el hijo o la hija, no sé, una semana después de que se murió la abuela, ¿no? O sea, entonces se murió la madre de la madre, entonces hay como una cosa está muy mezclada el dar la nueva vida con la muerte de alguien querido que se acaba de ir, ¿no? Así que bueno, eso también es interesante para ver. El ascendente y la casa 1 nos dan un poco no solo el nacimiento y el comienzo de nuestra vida, sino la manera en la cual tendemos a comenzar cosas, ¿no? Es decir, las personas con ascendente Aries tienden a comenzar las cosas sin pensar, digamos, toda acción, ¿no? Vamos, traste veo, traste quiero, vamos para allá. Y las personas que tienen Tauro en el ascendente tienden a dar vueltas, a esperar, ¿no? Primero comen, primero tienen que comer, después tienen que darse un baño de burbuja, ¿no? Y las personas con Géminis comienzan las cosas, digamos, probablemente se preparen intelectualmente, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cuando lo nuevo ingresa a nuestra vida, ingresa de alguna manera filtrado por todas las energías que están en el ascendente y la casa 1, ¿no? Entonces, bueno, no va a ser lo mismo
cómo va a comenzar algo, cómo algo nuevo va a llegar a la vida de alguien con ascendente Aries que con ascendente Capricornio, ¿no? O con una persona que tiene Neptuno en el ascendente que con una persona que tiene Saturno en el ascendente. La persona que tenga Saturno en el ascendente generalmente va a tender a que lo nuevo le va a llegar después de un trabajo disciplinado, de tener que prepararse, quizás de tener que esperar las cosas, de sufrirlas, ¿no? Mientras que a algunas personas las cosas parecen venirle de que tiene Neptuno parece venirle de la nada y parece que es todo maravilloso. Yo conozco gente así con Neptuno en el ascendente que de repente, bueno, es gente que está en el ambiente artístico, ¿no? Entonces de repente vienen y le dicen, te vamos a dar, no sé, programa de televisión, no sé qué, y la persona dice, uy, qué maravilloso, y después queda nada, porque es Neptuno, ¿no? Pero son esa cosa que parece salir de la nada, ¿no? Y que vos decís, hay gente que se está preparando y hace años que está y viene, no sé, está sentado en la casa y viene y le ofrecen algo. Y bueno, con Neptuno, la energía de Neptuno es un poco así, ¿no? Y bueno, el signo de que tenemos el ascendente nos da un poco la personalidad básica en la vida, ¿no? Que eso es algo que la persona primero no se identifica con el ascendente y después a medida que va creciendo va incorporando el ascendente, ¿no? El proceso es un poco así. Pero a ver, como decía, una persona que tiene ascendente Tauro puede comenzar, va a tener una especie de condición taurina para hacer las cosas en la vida, va a empezar un poco tarde, de a poco, y va a parecer que primero, digamos, como que los demás se le adelantan, pero la persona después va a agarrar viaje y como Tauro va a ser muy testarudo y va a seguir adelante y va a tener esa cosa testaruda que tiene Tauro de cuando los demás abandonan va a seguir y seguir y seguir, ¿no? La persona que tiene Aries, por el contrario, puede empezar las cosas muy rápidamente y a los 3 meses se cansó y empezó otra cosa, ¿no? Y este es un rasgo general de la vida, ¿no? que suele darse en todo. Para los antiguos, la casa 1 tenía que ver también un poco con la... a ver, yo decía que la casa 6 tenía que ver antiguamente con la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que hacían cuando una persona estaba enferma era ver en la casa 1 si la persona tenía bien aspectada o mal aspectada la casa 1, porque eso le daba a la persona un poco cuán fuerte era su cuerpo y cuánta energía vital tenía y para saber si era capaz de enfrentar la enfermedad y el cuerpo se iba a curar. Estamos hablando también de un momento donde la medicina era un poco más primitiva, ¿no? Pero eso sigue estando presente, es decir, la casa 1 nos da de alguna manera cuánta vitalidad tenemos. Y esto es algo que, por ejemplo, se dice que las personas que tienen ascendente en signos de fuego, que serían Aries, Leo y Sagitario, tienden a ser las que tienen más vitalidad, ¿no? Las que tienen mejor salud, las que salen cuando se enferman salen más rápido, ¿no? Mientras que las personas que tienen signos de tierra, ¿no? Son Tauro, Virgo y Capricornio, son las que tienen menos vitalidad y tienden a por ahí tener una salud un poco peor, ¿no? Mientras que las de agua y las de aire son intermedias. Esto suele ser así. Las personas que yo conozco con ascendente de fuego son las personas que tienen suficiente, que salen a correr, ¿no? Que hacen cosas que por ahí tienen 50 y pico de años y dicen me voy a correr al lago y es un día que está lloviendo y uno dice cómo hace, ¿no? Bueno, y que suelen tener menos achaques, ¿no? Pero bueno, obviamente tiene que ver toda la carta y todo un montón de cosas, pero por lo general hay una regla que suele ser esa y a mi juicio suele cumplirse. No hice un estudio científico estadístico, pero por los pocos casos que conozco suele darse así. La casa 1 es importante en otros tipos de astrología, por ejemplo en la astrología horaria. Cuando si se hace una pregunta, la astrología horaria es esa técnica astrológica que una persona hace una pregunta y el astrólogo levanta una carta para ver la respuesta de esa pregunta. Bueno, en la astrología horaria la casa 1 es la que representa a la persona que hace la pregunta, ¿no? La casa 7 representaría a la otra persona en cuestión o a la esposa, ¿no? La casa 5 representa a los hijos, etcétera, etcétera. Así que siempre es la casa que tiene que ver con el yo. Se dice también que los planetas que están en la casa 1 suelen manifestarse cuando uno es en la niñez, durante la niñez, ¿no? Después de que uno nació, ¿no? Por ejemplo, se dice
Si una persona tiene Júpiter cerca del ascendente, la persona quizás viaja o se muda al extranjero, ¿no? Se muda a un lugar lejano. O si tiene Saturno, la familia está pasando como restricciones, ¿no? O problemas de dinero, de escasez o eso. O algún tipo de situación saturnina. Esto tiene que ver con la técnica de las progresiones, ¿no? En la cual el ascendente va avanzando unos grados, todo un grado, dos todos los años, y va tocando los planetas que están cerca del ascendente, ¿no? Quiero aclarar algo que he escuchado bastante, sobre todo cuando estaba empezando a aprender astrología, que hay una tradición que no sé de dónde salió, donde la gente solía decir, el signo que tenemos en el ascendente es nuestra máscara. No sé por qué esto lo escuché mucho y no sé por qué lo decían, ¿no? Como la idea de que es una especie de máscara que nos ponemos lo que ven los demás, ¿no? Pero el ascendente no es nuestra máscara, el ascendente es nuestra cara, es lo que somos, es decir, es decir, es la cara que tenemos, no es pues la idea de que tenemos una máscara da la impresión de que nos podemos poner otra máscara si queremos, no, es nuestra cara, no podemos cambiarnos la cara, ¿no? Es la cara, nacimos con una cara y vamos a tener siempre esa cara. Y por más que intentemos, bueno, la cara se puede operar, pero digamos, siempre va a ser la misma, ¿no? Generalmente no queda muy bien cuando lo operamos tampoco. O queda artificial, ¿no? Ahora, es decir, la idea, si quiero que se entienda esto, porque justamente esta teoría de que el ascendente es como la máscara vendría a decir como que nuestra verdadera identidad es donde tenemos el sol, ¿no? Es decir, nuestro signo, y el ascendente es como una especie de, bueno, si sos Cáncer, ascendente Tauro, la gente te va a ver más como Tauro, pero porque el ascendente es la máscara. No es así, el ascendente es un poco quiénes somos, es el ascendente, ¿no? El sol marca nuestro espíritu, marca otra cosa, pero la identidad un poco real de nosotros interactuando en el mundo es más el ascendente. Así que no es una máscara, es lo que, y justamente como no es una máscara y es más como nuestra cara, no lo podemos cambiar. Es una persona que tiene ascendente Aries, va a ser siempre ascendente Aries, y por más que intente portarse como un ascendente Virgo, no le va a salir, porque no es ascendente Virgo, ¿no? Y una persona que es ascendente Piscis, por más que diga, no, quiero ser ambicioso como un ascendente Capricornio, no le va a salir porque es ascendente Piscis, ¿no? Bueno, a veces surge la cuestión, y esto es muy común, de ¿qué pasa si no tengo ningún planeta en la casa 1? Bueno, no importa realmente que no haya planetas en una casa, la casa está activa igual, es decir, las personas tienen una cara, aunque no tengan un planeta en la casa 1, tienen un cuerpo, aunque no tengan un planeta en la casa 1, y tienen una identidad, aunque no tengan un planeta en la casa 1, eso no importa. Las casas que no tienen planetas igualmente tienen un regente de la casa, ¿no? Es decir, yo decía, una persona que tiene ascendente Sagitario tiene a Júpiter, y donde esté colocado Júpiter, eso nos va a dar una buena indicación de cómo van a ser bueno, el cuerpo de esa persona y la identidad de esa persona, y cómo esa persona va a interactuar a lo largo de su vida, ¿no? No es lo mismo alguien que tenga el regente de la casa 1 en la casa 10, que sería una persona que va a tender siempre a brillar de alguna manera en lo público, que una persona que tenga ese regente en la casa 12, que va a ser una persona que probablemente va a pasar más desapercibida. O en la casa 8 o en la casa 6, ¿no? Que son personas que tienden a tener como una vida más, digamos, detrás de escena, ¿no? Y bueno, las casas también se activan con los tránsitos, ¿no? Si cuando una persona está pasando, digamos, Júpiter en la casa 1, bueno, eso lo va a afectar a la persona, que realmente le trae buena fortuna, pero también a veces con Júpiter en la casa 1 uno engorda un poquito, ¿no? Porque Júpiter es el planeta de la expansión, y como la casa 1 es el cuerpo, a veces suele pasar que la persona gana un par de kilos y dice, ¿qué pasa? Me estoy cuidando, estoy saliendo a correr y no bajo, bueno, porque tenés Júpiter ahí, ¿no? También pasa que a veces yo he visto lo contrario, Urano en la casa 1 y de repente la persona adelgaza o se pone como muy movediza, ¿no? Y uno dice, ¿qué le está pasando a esta persona? Y bueno, tiene un tránsito de Urano por el ascendente, que eso cambia la personalidad, revoluciona, pero también afecta a nivel físico, ¿no?
o bueno, Saturno en la casa uno suele estar en tránsito en la casa uno bueno, primero suele cambiar todas las estructuras básicas de la vida de la persona y la identidad básica de la persona. También el tránsito de Plutón es importante, pero también afectan un poco al cuerpo. Es decir, Saturno en la casa uno a veces pasa que uno tiene como que disciplinarse un poco con respecto del cuerpo, ¿no? Es decir, cuidarse, empezar a ir al gimnasio, empezar a hacer algún tratamiento, alguna cosa por el estilo. Eh, son muy importantes los tránsitos de Plutón por el ascendente y por la casa uno. Cuando Plutón toca el ascendente, es decir, cuando Plutón toca el ascendente es como que la persona muere, no, en forma simbólica, la personalidad vieja muere y la persona tiene como que renacer como algo nuevo, ¿no? Yo estuve viendo mucho este proceso en los últimos años con todas las personas que conozco que tienen ascendente Capricornio, ¿no? Yo tenía una conocida que era bueno, una chica que estaba en el mundo del espectáculo, que era cantante y hacía una vida muy, muy disipada, no disipada, pero de acostarse todos los días a las 4 de la mañana, que iba a tocar, que era corista, que iba con este, que iba con otro, que se iba de gira, ¿no? Y estaba soltera, y salía con uno, salía con otro, y cuando Plutón le pasó por el ascendente, bueno, primero tuvo todo un problema de que se hizo adicta a las drogas, empezó a tomar cocaína, que era algo que ella nunca, como era ascendente Capricornio, nunca se había querido meter, siempre era como muy responsable, ¿no? Pero en un momento como que se contaminó y estuvo cerca de morir de una sobredosis, Plutón, ¿no? Es decir, la muerte. Y en un momento ella dijo, no, tengo que cambiar totalmente mi vida, y dejó hizo algo, literalmente agarró el celular que tenía con todos los amigos que tenía y lo tiró al inodoro para no tener ningún contacto con nadie, para que se borraran todos los contactos que tenía en el celular. Y 2 o 3 semanas después de eso conoció a un hombre, se casó con ese hombre, tuvo hijos, que es muy de ascendente Capricornio, tener que aprender la responsabilidad a través de los hijos, y uno hoy la ve y es otra persona, ¿no? Está con los hijos, llevando a los hijos a la escuela, y decir, pero si vos estabas siempre a las 4 de la mañana colgada del candelabro, ¿no? Sacándote la ropa, había que... No, era una chica muy fiestera, una chica de Leo, aparte. Pero bueno, Plutón hace esas cosas con las personas, cuando pasa las transforma totalmente, y cuando pasa por el ascendente me refiero, ¿no? Las transforma totalmente la identidad de la persona, la personalidad anterior muere y nace una nueva persona. Y con esto tengo que mencionar que cuando Plutón pasó por el ascendente argentino fue el fin del gobierno militar, fue la guerra de Malvinas. Es decir, un gran trauma de guerra, ¿no? Una cosa muy plutoniana. Y bueno, volvió la democracia y empezamos a tener un sistema, es decir, una Argentina totalmente nueva, ¿no? Hay que... la Argentina también tiene a Júpiter sobre el ascendente. Fíjense que la Argentina siempre tiene esta cuestión de ser el país rico, la riqueza, ¿no? La abundancia, la idea de que hay un país rico con un pueblo pobre, porque la luna está en Capricornio, con un pueblo que es desamparado, necesitado, ¿no? Y bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con el Júpiter. Bueno, no está en el ascendente porque Júpiter está en Escorpio, está en la casa 1, pero está muy cerca del ascendente, está fuera de signo, ¿no? Pero bueno, la Argentina se identifica, aparte, obviamente Argentina viene la palabra Argentina viene de Plata, era el Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata, bueno, la República Argentina, la República de la Plata, ¿no? Es decir, ya está, hay una referencia en el nombre a ese Júpiter, a la cuestión de la riqueza y todo eso, ¿no? A ver, y a veces ese Júpiter es una maldición, porque nosotros nos identificamos con ese Júpiter y partimos de que es un país rico, pero nadie se esfuerza en producir la riqueza. Todo el mundo discute cómo repartir la riqueza y bueno, y primero hay que crearla, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas que dije también son interesantes ponerlas en práctica cuando una persona no está muy segura de cuál es su hora de nacimiento y podría ser entre 2 ascendentes, ¿no? A veces pasa, ¿no?, de que la persona dice, bueno, no sé si soy ascendente Aries o Tauro. Esto me pasó a mí. Vino una persona y me dijo, no sé si soy ascendente Aries o Tauro. Y bueno, claramente la persona era ascendente Aries, era una persona alta que jugaba al rugby, que venía de una familia que tenía dinero. Generalmente el ascendente Tauro, como la persona tiene que aprender
el valor de la riqueza y lo material suelen venir o de familias donde el dinero importa mucho, familia de banqueros, familia de contadores, ese tipo de cosas, o familias donde siempre están pasando penurias, cuando el chico pasa penurias o la persona pasa penurias durante la infancia en cuanto al dinero y dice, no, yo tengo que aprender a ganar dinero rápido y se empieza a trabajar de joven, ¿no? Todas esas cuestiones están muy en el ascendente Tauro. Esta persona no tenía ninguna característica de ascendente Tauro, una persona muy... que hacía mucho deporte, ¿no? Bueno, y yo le dije, no, claramente sos ascendente Aries, ¿no? No más verte. Y no le importaba comer, por ejemplo, es decir, comía cualquier cosa que tenía a mano, ¿no? O le daba lo mismo comer una cosa y otra, cosa que el ascendente Tauro nunca le pasaría. El ascendente Tauro necesita que la comida sea como un poco un ritual, ¿no? Y hay ciertas cosas que comen y ciertas cosas que no. También tomemos el hipotético caso, no sé, de una persona que tenga, no sé, que no sepa si es ascendente Virgo o ascendente Libra, y la persona tiene, no sé, Saturno en Virgo, por decir algo, y Venus en Libra, y la persona, entonces, bueno, hay que fijarse, ¿es una persona hermosa que expresa Venus, que sería el ascendente Libra, o es una persona más adusta que expresa Saturno, ¿no? Y ese ascendente de tierra que sería Virgo? Bueno, eso nos... hay una diferencia muy grande entre tener a Saturno en la casa 1 y tener a Venus en la casa 1, ¿no? La persona con Venus en la casa 1 siempre va a ser mucho más venusina, mucho más bella, digamos, físicamente, ¿no? Mucho más diplomática, mucho más agradable. La casa 1 es, bueno, esto no lo expliqué, pero la casa 1 es una casa angular, ¿no? Es decir, las casas angulares son la 1, la 4, la 7 y la 10, ¿no? Y las casas angulares, los planetas que están en casas angulares tienden a manifestarse mejor, ¿no? Cuando más cerca esté un planeta de un ángulo, más fuerte va a estar en la carta, ¿no? Y hay una discusión acerca de si la casa 1 la casa 10 es o si el ascendente o el medio cielo, que son dos cosas diferentes, la casa 1 y la casa 10, son las casas más importantes o son los puntos más importantes, ¿no? El ascendente o el medio cielo. Algunas personas dicen que se nota más, que la persona influye más a partir del medio cielo, pero bueno, es una casa, la casa 1 y la casa 10 son siempre tomadas como las casas más importantes de la carta, y las personas que tienen más planetas ahí, esos planetas funcionan de alguna manera mejor o se notan más que si están en el resto de la carta. Hay un podcast de astrología que se llama el Astrology Podcast, ¿no? Está en inglés, creo que no hay versión en español, y Chris Brennan, el presentador de ese podcast, dice siempre que es un buen momento para sacarse, por ejemplo, fotos cuando Venus entra en el ascendente, ¿no? Es decir, es el momento en el cual cuenta que él se sacó una foto cuando Venus estaba en el ascendente, que era la foto que después usaban todos los currículos, en todas sus redes sociales, etcétera, porque había salido bien, ¿no? Es decir, es interesante ver los planetas y cuando hay un planeta benéfico como Venus o Júpiter tocando el ascendente, bueno, llevar a cabo algo que requiere, bueno, el apoyo de los planetas benéficos, ¿no? Sobre todo Venus, que tiene que ver con la belleza, ¿no? Es un buen momento para ir a comprarse ropa, ese tipo de cosas. Así que bueno, no quiero hacer esto tremendamente largo porque creo que se entiende el sentido general de la casa 1. La casa 1 tiene que ver con quiénes somos nosotros y cómo, cuál es nuestra identidad básica y cómo de alguna manera, bueno, cómo somos y cómo nos ven los demás. Y a partir de ahí un poco esa digamos, se va construyendo un poco el resto de las casas, un poco la estructura zodiacal, ¿no? Es decir, la casa 2 tiene que ver con las posesiones que tenemos y el mundo material que nos encontramos, que ese yo que nace en la casa 1, en el ascendente y la casa 1 nos encontramos. La casa 3 tiene que ver con los parientes cercanos y la comunicación y el uso de la razón, ¿no? Y el aprendizaje, etcétera, 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 ¿no? Así que, bueno, todo comienza con la casa 1. Bueno, amigos, muchas gracias como siempre por haberme
seguido hasta acá. Como siempre les pido que si les gustó me den like o me gusta, que se suscriban al canal, que toquen la campanita y bueno, nos vemos en el siguiente video que va a ser el de la casa 2. Muchísimas gracias.